Una de las cosas más difíciles de definir es la felicidad. Diferentes personas piensan diferentes cosas de lo que es la felicidad. Todos buscan la felicidad, es como una meta común en la vida, todos quieren ser felices, pero nadie está de acuerdo exactamente cuándo se es feliz. A veces se ha dicho que la felicidad son solamente breves momentos, y esos momentos de felicidad pasan, y no hay, también se ha dicho, no hay una felicidad completa. Siempre hay cosas que empañan esa felicidad. Y entonces, pues, como no nos ponemos de acuerdo en eso, vamos a la Biblia a ver qué dice en ese sentido. Vamos al Salmo 32. Vamos a tomar los 5 primeros versículos de este Salmo. Salmo 32, versículos 1 a 5. Vamos a leer. Sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a orar. Señor, pues te damos gracias por tu palabra y lo que en ella nos dices, cómo nos hablas a través de ella, lo que tú nos revelas, lo que nos muestras, de lo que necesitamos verdaderamente. Señor, y te pedimos que abras nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra, y que de esta palabra pues nos dé el alimento que necesitamos para atravesar por esta vida. Ayúdanos, Padre, danos la fe que no tenemos, ayuda a nuestras debilidades, y pues que tu palabra haga su trabajo, Señor. Danos de tu espíritu, todos lo necesitamos. Ayúdanos, Padre, pedimos para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Como dice ahí al principio del Salmo, en el título, dice Salmo de David. Es un Salmo de David. No se sabe con exactitud qué significa mástil, pero se cree que quiere decir que es un salmo de instrucción o de enseñanza. A este salmo a menudo se le asocia con el pecado de adulterio de David con Betsabé, igual que el Salmo 51, pero el Salmo 51 se considera un acto de contrición o de arrepentimiento de ese pecado, y este Salmo como una nueva meditación sobre ese tema para beneficio de otros. Este Salmo se acostumbraba a cantar, como todos los salmos que eran cantados, era ese himnario de Israel, se cantaba en el día de la expiación, en el día del perdón. Hay varios salmos de bienaventuranza, varios salmos que dicen quién es bienaventurado. Bienaventurado significa el que es afortunado,
el que es dichoso y el que es feliz. Sí, bienaventurado equivale al que verdaderamente es feliz. El primero de estos salmos de bienaventuranza es el Salmo número 1, que dice que el bienaventurado es el que tiene una vida recta y benéfica, el que estudia y el que anda en la palabra. Hay otros salmos que dan la dicha al que es generoso, al que teme a Jehová, al que confía en Él, pero este salmo dice que el bienaventurado, el dichoso, el que es feliz, es el que recibe el perdón. Entonces, primero, el bienaventurado. ¿Quién es el bienaventurado? Dicen los versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pues si nosotros nos preguntamos quién es una persona que es plenamente feliz, que es completamente feliz, que tiene todo lo que se puede desear, muy probablemente pensaríamos que es alguien que tiene riqueza, que no tiene necesidades materiales importantes, alguien que además tiene salud y que además tiene una familia unida. ¿Se le puede pedir más a la vida? De hecho, hace algunos años había una canción que decía: salud, dinero y amor, ¿no? El que tenga estas tres cosas, pues que las cuide, ¿no? Es lo que daba la felicidad. A lo mejor no la conocen porque ese tipo había. Pero no siendo tan superficiales y materialistas, podíamos pensar que una persona dichosa es aquella que tiene una paz interior, y a la que siempre le va bien es aquella que ha llevado una vida moralmente limpia, que es alguien que merece que le vaya bien porque le ha hecho bien a otras personas y porque ha sido recto, porque ha sido justo. Sin embargo, el justo no es bienaventurado, empezando porque no hay nadie que lo sea. Hay quienes se creen justos, pero se engañan. No hay hombre justo que nunca peque. Ser justos implica no haber fallado nunca. Con una sola vez que una persona falle, ya tiene sobre él una mancha, algo que lo hace injusto, que lo hace pues no recto. Un hombre puede decir que es fiel a su esposa hasta la primera vez que adultera. Aunque esa sea la única vez, ya no puede decir que es un esposo fiel. Tiene algo que le puede ser reclamado. Así es también con el que dice una sola mentira. Se convierte en mentiroso. También el que roba, aunque sea 10 centavos, o el que codicia el menor de los bienes de su vecino, ya no es alguien recto, ya no es alguien justo, porque hizo algo que no debería haber hecho, algo que está en contra de lo que era su deber, no cumplió con su responsabilidad, de una u otra manera se rebeló contra su Creador, que es el único que tiene el derecho y que puede decir lo que está bien y lo que está mal, es el que pone las reglas. El problema del que se cree justo es que no va a buscar una solución a su situación,
piensa que está bien delante de la justicia y que está a salvo. No cree que necesite una medicina porque no sabe que está enfermo. No busca un médico sin darse cuenta de que está en peligro de muerte. Un solo pecado mata, porque la paga que se recibe por pecar es la muerte. La consecuencia es la muerte eterna. En estos dos versículos que leímos hay 4 palabras que se usan para describir la rebelión contra Dios. La primera que vemos ahí es transgresión. Transgresión es el quebrantamiento intencional de la voluntad de Dios, que está dado en la ley o está dada en un pacto. Es un desafío, una rebelión en contra de una autoridad legalmente constituida. Transgredimos la ley cuando pasamos un límite que nos marca, cuando nos dice no hagas y hacemos, no pases de aquí y pasamos. También cuando nos dice haz esto y no lo hacemos. Todos los seres humanos están obligados a cumplir los 10 mandamientos, no solo 9, no solo 8, los 10. Al no cumplir con todos, se está transgrediendo la ley. La siguiente palabra que se usa es pecado. Pecado es un defecto, una falla, es toda desobediencia a Dios. Significa errar, equivocarse, no dar en el blanco. Y el pecado puede ser por voluntad, hacerlo voluntariamente, con todo conocimiento de causa, o puede ser en ignorancia. De cualquier manera es un pecado. En el tiempo antiguo se tenía que hacer expiación por él, pero es pecado. Vamos a Levítico 5, versículos 17 a 19. Y aquí los que son abogados o tienen conocimiento de eso saben que hay un principio jurídico que dice que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Y así, bueno, dice estos versículos. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Aquí en este salmo de David, sabemos que David era creyente, pero este principio es para todos los seres humanos, creyentes o no. Todos están obligados a cumplir la ley y todos han fallado. Todos necesitan ser bienaventurados. Después de esta palabra, la siguiente que se usa es iniquidad, que significa torcido o deshonesto. Es maldad o perversidad, una injusticia grave. Es una obra mala de la que se es culpable. La última palabra que se usa es engaño, que abarca traición, fraude y mentira.
De cierta manera, todas esas palabras tienen el mismo significado de rebelión en contra de Dios. De tal manera que la persona se hace culpable y está en un grave problema. No hay justo ni aun uno, por lo que el que se considera justo, el que cree que es bueno, no es el bienaventurado. Tampoco es bienaventurado el que logra ocultar su pecado. Puede ser que nadie más lo sepa y puede ser que nunca sea descubierto, pero él lo sabe. Su conciencia lo sabe y lo acusa. Siempre está con el alma en un hilo pensando que puede ser descubierto. Pero lo más importante es que el juez que lo va a juzgar, Dios, lo sabe, y en el día del juicio no podrá ocultarlo. Tampoco es bienaventurado el que piensa que él puede pagar su deuda, que de algún modo él puede arreglar su problema. Muchos piensan que haciendo obras buenas, muy grandes, o en mucha cantidad, en mayor número que sus pecados, la balanza de la justicia se inclinará a su favor. Otros piensan que haciendo penitencias y sacrificios, derramando lágrimas, pueden salvarse. Pero tales ideas provienen de una falsa idea de lo que es el pecado. Se ve como algo leve, sin importancia, y que todo es cuestión de llegar a un precio y pagarlo. Pero no hay otro castigo para el pecado que la muerte eterna, y nadie puede pagar ese precio. Ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 49, los versículos 6 a 9, leemos: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Dado que todos los seres humanos han pecado, todos están condenados. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde su nacimiento heredan la corrupción del pecado que heredaron de sus padres, y por eso pecan. Todos son pecadores. El gran problema del hombre, el único real problema, es el pecado, que arruina su vida y su eternidad. Por lo que el bienaventurado, el que debería estar feliz, es aquel que es perdonado. Perdonar significa literalmente levantar o remover. Bienaventurado es el que su transgresión ha sido levantada, ha sido removida de él, se le ha eximido de una obligación que tenía. Su deuda, la deuda que tenía, que debía pagar, ha sido pagada. El que alguien sea perdonado implica necesariamente que hay una culpa, algo de lo que es culpable antes, que merecía un castigo. Pero esa culpa fue quitada, y cuando se quita la culpa ya no hay culpa, no hay castigo. Jeremías 50:20 dice:
En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. La transgresión es perdonada y el pecado es cubierto. Que el pecado es cubierto quiere decir que es sacado de la vista, que ya no puede verse, está cubierto, como cuando nos cubrimos con un manto, cuando nos cubrimos, la ropa nos cubre. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales, de los sacrificios, era la que cubría los pecados. Los pecados no eran borrados, solo eran cubiertos, esperando un mejor sacrificio que pudiera removerlos, el de Cristo. El perdón es un acto soberano de Dios, lo da porque Él quiere, no tiene ninguna obligación de darlo, no es porque se merezca, ni porque se haya ganado. Si fuera así, no sería perdonar, sería pagar, dar a alguien lo que merece, lo que se le debe. El perdón de Dios es incondicional, es definitivo, borra la mancha del pecado para siempre. Así es como es cubierto el pecado. Dice Isaías 43:25. Isaías 43:25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Todo hombre necesita perdón de sus pecados. Todo hombre, sea creyente o no, porque todo hombre es pecador. El bienaventurado es el hombre perdonado, al que Dios no culpa de iniquidad. El resultado es una persona que ya no tiene nada que esconder, en la que no hay engaño. El que es perdonado queda libre de culpa. Un mentiroso no ha sido perdonado. La mentira, la traición son signos de un hijo del diablo, que es el padre de mentira. El que es limpiado del pecado es sincero, es veraz, es un hijo de Dios. Es bienaventurado el hombre en que en su espíritu no hay engaño, no tiene ese deseo de esconder su pecado, de esconder lo que hizo, y ha sido entonces perdonado. ¿Por qué es bienaventurado? ¿Por qué es bienaventurado? Dice, es dichoso y feliz porque ha sido librado de un gran castigo, de la pena capital, de la pena de muerte, pero más que de la muerte física, de la muerte espiritual, de la muerte eterna, de esa separación. La muerte significa separación, de la separación de Dios, y ha sido librado de un castigo que no termina. Es algo que no podemos imaginar. El que ha sido perdonado ha reanudado sus relaciones con Dios. Antes era totalmente ajeno a Él, y lejos de Él no hay dicha posible. Está en paz con Dios, está reconciliado. Antes era enemigo y estaba en guerra contra Él, por lo que ahora también tiene paz consigo mismo, con Dios, paz con su conciencia. No tiene
nada que temer, ahora puede tener gozo. Después de que ha sido perdonado, recibe grandes bendiciones, recibe una nueva vida con muchos privilegios. Si el que sale de la cárcel o el que se libra de una gran deuda o el que sana de una enfermedad grave tiene gozo, mucho más el perdonado, que es hecho libre de la prisión y de la esclavitud del pecado, que es librado de una deuda impagable y es libre de la enfermedad, de la corrupción que carcome sus huesos. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo toma estos 2 versículos de este salmo, los 2 primeros, para decir que Dios atribuye justicia al hombre sin obras, es decir, solamente por gracia. Y pone como ejemplo a Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. El perdón no se recibe por obras, sino por fe. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 5 a 8. Los versículos 7 y 8 son la repetición de los 2 primeros versículos de este Salmo 32. Pero dice desde el versículo 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El perdón es un acto legal de Dios. Está actuando como juez y no cuenta el pecado que hicimos como nuestro, en base a nuestro arrepentimiento y a nuestra confesión que hacemos delante de Él. Como dice en el versículo 5 de nuestro Salmo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sin embargo, esto presenta un problema. En el versículo 5 de Romanos, el que leímos, Pablo dice que Dios justifica al impío simplemente porque le creyó. Si Dios es un juez justo, tiene que hacer justicia. Eso es lo que se supone que debe hacer un juez. Hacer justicia es dar a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a la ley. Un juez no puede decir al acusado: tú eres culpable, aquí están las pruebas, has confesado, pero yo soy un juez misericordioso y bueno, mereces morir, pero como yo soy bueno y misericordioso, te perdono y te dejo en libertad. Si un juez hiciera eso, el mismo juez debería ser juzgado y debería ser castigado por ser un juez injusto, y Dios mismo lo condenaría. De Proverbios 17:15. Vamos a ver Proverbios 17:15.
el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El que declara a uno que es culpable, justo, o aquel que a un justo lo condena, es abominación a Dios. Dice Romanos 5 que Dios justifica al impío. Dios ha sido acusado como injusto por el hombre que no quiere que gobierne su vida. Si castiga, porque castiga, y si no castiga, porque no castiga. Pero el hombre dice que Dios es injusto. Cuando Adán, el primer hombre, se rebeló contra Dios, con toda justicia Dios podía haberlo destruido en ese instante y nadie hubiera podido decir que Dios era injusto. Pero Dios no lo mató. Le había dicho a Adán que el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Dios no cumplió la sentencia de inmediato, pero Adán finalmente murió. Pero lo que sí sucedió es que Adán, en el momento en que pecó, murió espiritualmente, perdió esa unión con Dios y fue echado de la presencia de Dios. Después de eso, a través de la historia, Dios ha pasado por alto los pecados de su pueblo. Leíamos ahora en Isaías 49, perfecto, 48, sí, 48. Leíamos en el versículo 9: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Los hombres merecían morir en el momento mismo que se rebelan contra Dios. Pero a través de la historia pasó por alto los pecados de su pueblo. La familia de Noé no murió en el diluvio, aunque eran pecadores. Abraham era un pagano y sus pecados no fueron castigados. No murió como merecía. David, el autor de este salmo, adulteró y mató al esposo de la mujer con que pecó, y tuvo otros pecados y tampoco murió. Todo su pueblo, como pueblo, era rebelde, lo rechazaron, se volvieron idólatras y se llenaron de maldad. Sin embargo, no los destruyó. La Escritura dice que los sacrificios de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Hay injusticia en Dios? Esos pecados pasados no es que Dios no los tomara en cuenta, sino que al estar cubiertos con la sangre de animales, quedaban momentáneamente al margen del juicio de Dios hasta que fueron totalmente abolidos por la sangre del Cordero de Dios. Este pueblo de Dios del Antiguo Testamento
Sin embargo, no tuvo que esperar hasta la muerte de Cristo para disfrutar del perdón. No tuvieron que esperar por la expiación adecuada por sus pecados. Esa expiación estaba por venir. Pero, por ejemplo, David ya disfrutaba de los beneficios del perdón. Habla de la bienaventuranza del perdón, no solamente como un anhelo, sino como un gozo que ya tiene. Ellos no estaban en una incertidumbre de saber si serían perdonados o no. Eran perdonados por Dios, por la confianza absoluta que Dios tenía de que Cristo cumpliría con la misión de pagar por esos pecados a la perfección. Ellos creían a Dios en un sacrificio futuro que haría el Mesías, que haría el Cristo, y eso les fue contado por justicia. El pueblo del Nuevo Testamento creyó en un sacrificio que se dio en el pasado. Ellos también son perdonados por creer a Dios, y su fe también es contada por justicia. Todos pecaron, y sin embargo no fueron destruidos cuando lo hicieron. Sus pecados fueron pasados por alto en la paciencia de Dios, pero en base en la redención que Cristo hizo por ellos. Dios aborrece el pecado, no tendrá por inocente al culpable. El perdón es gratuito para el pecador, pero Dios pagó el precio. La demostración de su justicia está en la cruz. Pasó por alto los pecados pasados de su pueblo, los pecados pasados tuyos, pero no hay injusticia. Dio a su Hijo como un sacrificio que aplaca la ira y aplaca la justicia de Dios. Vamos a Romanos, libro de Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 26. Hay un acto de justicia en el que la justicia de Dios se hace pública delante de todos. Y es ese sacrificio de Cristo. Dice Romanos 3, 24 a 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, el que justifica al impío que es de la fe de Jesús. Ser perdonado significa ser absuelto en un juicio a pesar de ser culpable. El peso de la culpa es quitado de sobre los hombros del pecador. Antes de confesar, lo cargamos como un gran peso, pero cuando lo confesamos a Dios, Él lo levanta de nosotros ese peso y lo pone sobre Cristo para que Él lo lleve y ahí sea sobre Él castigado, para que nosotros quedemos libres para siempre de nuestro pecado. Así la justicia de Dios queda manifestada. Nadie puede acusar a Dios de injusticia. Él es justo y puede justificar al impío, no por lo que el impío ha hecho, sino porque le creyó a Dios y su fe es contada por justicia. Siempre ha sido así, desde el principio hasta hoy. La única manera de salvación es por gracia.
Nadie puede pagar por sí mismo. Por eso es bienaventurado aquel que su transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y si nos preguntamos ¿por qué por fe? ¿Por qué es por fe? Y es porque la fe es reconocer que nosotros no podemos. El que cree a Dios es su única esperanza. No hay nada que él pueda hacer y lo reconoce. Se declara impotente ante el pecado y cree a Dios que lo puede justificar. Por eso es por fe, es ese reconocer como impotente para resolver ese problema del pecado. ¿Qué es lo que causa el pecado? Lo que el pecado causa, en los versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hubo un tiempo en el que David calló, es decir, no abrió su boca para reconocer que había pecado. Durante ese tiempo su corazón se endureció, era menos sensible al pecado y estaba cada vez menos dispuesto a reconocer y admitir su maldad. Pero su cuerpo resentía el peso del pecado y el enemigo tomaba considerable ventaja. Después de que David cometió adulterio con Betsabé, él hizo un plan para ocultar su pecado, pues primero a los ojos de Urías, el esposo de Betsabé, tratando de engañarlo para que creyera que el hijo que esperaba Betsabé era de él, de Urías. Cuando no lo logró por la fidelidad de Urías y sabiendo que quedaría descubierto, entonces planeó matar a Urías y le tendió una trampa. Lo mató por mano de los enemigos de Israel y tomó a Betsabé como esposa. Se negó a reconocer su pecado, trató de esconderlo y hacer como si nada hubiera pasado. Tal vez pensó, como muchos pensamos, que el tiempo se encargaría de borrar el pecado y de borrar todas las huellas, que finalmente lo olvidaría como lo olvidamos nosotros. Pero en su necedad estaba luchando contra Dios y contra sus propios intereses. A la larga, el pecado le cobraría la factura. El pecado destruiría a su familia. Él cosecharía en sus hijos, en su familia. Trató de ocultar su pecado, de encubrirlo, pero era demasiado difícil de ocultar. La gente cercana sabía la verdad. Él había enviado a buscar a la mujer, envió mensajeros que la hicieron venir a su palacio. Muchos sabían de la visita de Urías a la ciudad de Jerusalén y la negativa de irse a su casa para estar con su mujer cuando el ejército estaba batallando en el campo. Y luego, pues finalmente, la conveniente muerte de Urías. También estaba esa carta que David envió a Joab, el general del ejército,
en la que le daba instrucciones de matar a Urías, cómo hacerlo, y que el mismo Urías fue encargado de entregar. Esa carta comprometía a David, le dio a Joab poder sobre David. Es como ese pecado que alguien sabe de nosotros y es como una amenaza para revelarlo. Se vuelve nuestro cómplice, pero tiene poder de cierta manera para nosotros, nos puede obligar a hacer ciertas cosas. Esa es la raíz de lo que se llama el chantaje. Joab se mantuvo siempre como general del ejército de David, a pesar de que había matado a 2 generales de Israel, dice que eran mejores que él y que podían haber ocupado su lugar. David, por ese poder que él le dio por su pecado a Joab, no se atrevió a removerlo. David se sentó en su trono, miró a su alrededor a todos aquellos que estaban pues delante de él y se dijo a sí mismo: aquí nadie sabe lo que yo he hecho, nadie sabe de mi pecado, lo he ocultado bien. Pero su conciencia le molestaba, hasta sus propios huesos le estaban produciendo molestias. Comenzó a perder peso y sus amigos comenzaron a sentirse un poco incómodos con él. Indudablemente que le perdieron confianza. Si eso le había hecho a Urías, pues también me puede hacer algo parecido a mí. Ellos pensaban que quizá David estuviera enfermo, pero él continuó en silencio, en agonía, día tras día. David trató de encubrir su pecado y recibió las consecuencias. Se debilitó, su conciencia lo acusaba, aunque él aparentaba estar tranquilo. Después diría: de día y de noche se agravó sobre mí tu mal. Estaba triste, desganado e infeliz. Su frescura se apagó y se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado afecta nuestra apariencia. Podemos ver tristeza en el semblante, podemos ver desgaste, podemos ver un envejecimiento rápido del cuerpo, como un verano muy caluroso en el que no llueve. Las plantas que eran verdes se van secando hasta que finalmente se marchitan completamente y mueren. Al resistirse a hacer lo correcto y confesar su pecado, día y noche sufría la reprensión de su conciencia. Dios quería llevarlo al quebrantamiento. Estaba en agonía en todos los aspectos de su vida. En realidad no podía disfrutar de nada, aunque tuviera todo. Cuando tratamos de esconder un pecado, lo traemos en nuestra conciencia, lo estamos cargando, lo escondemos, o por lo menos creemos que está oculto, pero no hay nada oculto a los ojos de Dios. Si no lo confesamos, no es limpiado, y ahí está para siempre robándonos el gozo y siendo un peso que va creciendo por el remordimiento. El pecador puede salirse con la suya por algún tiempo, evitando temporalmente las consecuencias, pero siempre llega el momento de hacer cuentas. Es bienaventurado el hombre que es cubierto su pecado, dice en el versículo 1. Pero el pecado que es cubierto por Dios, no el pecado que es cubierto por nosotros. Si lo ocultamos y no lo confesamos,
se vuelve contra nosotros. Es una carga que no nos deja avanzar. Dice el libro de Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A la vida de David finalmente llegó la disciplina. El profeta Natán fue para reprenderlo. Le contó una historia de un hombre que tenía una sola corderita, que cuidaba junto con su familia como si fuera parte de ella, y había por otro lado un hombre rico que tenía multitud de ganados, y recibió una visita a este hombre rico, y él tomó esa única corderita y la preparó para darla al viajero. Al oír esta historia, David se indignó y consideró a tal hombre digno de muerte. Debería pagar 4 veces el valor de lo que robó. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre, por lo que había hecho con Urías. Entonces David confesó su pecado. Dijo: he pecado contra Jehová, pequé contra Jehová. La confesión trae el perdón. La confesión trae el perdón. Dice el versículo 5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando un delincuente es detenido por la policía y confiesa todo lo que ha hecho, cada cosa que dice se va sumando y agrava su sentencia, por muy sincera que sea su confesión. Y así tiene que ser. Pero ante Dios, mientras más reconoce su maldad el pecador, más se va calmando la ira del juez. Dios perdonó su iniquidad, sus transgresiones y la maldad de su pecado. Ese no fue el único pecado que cometió David, pero este pecado era especialmente grave porque al adulterio y al derramamiento de sangre se suma el engaño, la hipocresía, su espíritu de querer engañar. Había el deseo de ocultarlo ante todos. Allá estaba el engaño y la traición a Urías, uno de sus mejores y más fieles guerreros. Había una forma muy retorcida para cometer esos pecados. Por eso dice el Salmo: es bienaventurado aquel en cuyo espíritu no hay engaño, porque la mentira agrava el pecado, querer esconderlo, querer taparlo y querer hacer que no pasó nada. Después de callar, responde y no encubre su iniquidad. Y aunque indudablemente había dañado a otras personas, en su confesión declara que estas afrentas fueron en contra de la persona de Dios, y se lo declara precisamente a él, poniéndose totalmente a merced de la misericordia divina. David no solo confiesa que es pecador, sino que detalla qué tipo de pecado, qué tipo de iniquidad cometió, y asume todas las consecuencias. Ese es el tipo de confesión que muestra un verdadero arrepentimiento. Así como había meditado el mal que pensaba hacer
y había meditado la manera de hacerlo. Esta vez medita para sacar a luz todas sus iniquidades y sus transgresiones. Solo así, no ocultando nada, sino confesándolo todo, recibe el perdón de Dios. Tanto el pecado como el castigo que merecía fueron perdonados. El perdón resulta de la confesión y de su arrepentimiento, por lo que podemos decir que el bienaventurado es el hombre arrepentido. Y tú, seas creyente o seas incrédulo, ¿vas a seguir encubriendo tu pecado? ¿Vas a seguir callando? Haz tuya esta bienaventuranza, arrepiéntete y ven a Cristo confiando solo en Él. Si Dios perdonó los graves pecados de David, si confiesas tus transgresiones, Dios perdonará la maldad de tu pecado. Vamos a orar.